Amados hermanos, le damos la bienvenida a nuestro servicio de adoración en línea de la Iglesia Bíblica Gracia Soberana. Somos una comunidad de hermanos salvados solo por la gracia de Dios y viviendo para la gloria de Dios, haciendo de la sola Escritura nuestra única regla de fe y de conducta. En este tiempo tan especial que el Señor nos ha permitido vivir, es un privilegio poder estar adorando a nuestro Dios todos juntos desde nuestros hogares. Les invitamos a que su hogar sea su templo y que nuestras familias sean nuestra iglesia. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Quiero compartir junto a ustedes una lectura bíblica, la cual se encuentra en Salmos capítulo 100. Cantar alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre. Porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Amén. Les invitamos a venir en gratitud a nuestro Dios, a adorar con lo mejor que tengamos, con nuestra mejor alabanza a nuestro Dios. Le invitamos a hacerse partícipe y no solamente un espectador de nuestro servicio de adoración. Le invitamos a hacer suyas las alabanzas, a rendirse ante este Dios lleno de amor y de misericordia, quien es el único digno de que nosotros nos rindamos a Él. También quisiera invitarles a elevar una oración a nuestro Dios en gratitud a sus grandezas y a pedirle también a nuestro Dios su sustento y que Él sea nuestro respaldo en este tiempo que por su misericordia Él nos está haciendo vivir. Le invito a inclinar su rostro y orar a nuestro Dios. Padre eterno, Señor, a esta hora vamos ante su presencia, agradecidos por su misericordia y su amor, Señor, porque aún en medio de tantas dificultades, Señor, hemos visto tu mano de amor y de misericordia sosteniéndonos cada día. Quiero pedirle, Señor, solamente de forma especial, por cada uno de mis hermanos, por cada uno de sus hijos, Señor, sea usted guardándoles y sosteniéndoles, Señor, que tu mano de amor y de misericordia sea la que ilumine sus vidas como hasta ahora lo ha hecho, Señor. Guárdeles a ellos. También oramos por nuestro país, por nuestra nación, Señor. Sea usted dando la sabiduría a quienes la dirigen, Señor. Sea usted obrando en misericordia y gracia en la vida de ellos, Señor, también para que puedan tomar las mejores decisiones para nuestras vidas. Guárdenos, Señor, en todo lo que haya de venir y permítanos también en esta mañana estar adorando su nombre, porque solamente usted es digno de honor y de gloria. Todo esto, Señor, se lo pedimos por los méritos de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Le invitamos a adorar a nuestro Dios. Queremos saludarle, hermanos, en este día domingo, Día del Señor, y animarle a todos y cada uno de ustedes que están en sus hogares a reunirnos, a juntarnos en familia, así como están, bueno, como decía un tiempo atrás el pastor, aunque no estemos congregados, pero nuestra familia, nuestra iglesia y nuestro hogar es nuestro templo. Y eso es lo más glorioso que podamos entender en este tiempo complicado, un tiempo difícil, pero que no nos limita a bendecir al Señor. La palabra del Señor dice en el libro de Crónicas, hay un pasaje muy maravilloso y lo dice así en el Crónicas capítulo 16, primera de Crónicas: da gracias al Señor porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Entonces decid, sálvanos, oh Dios, de nuestra salvación, y júntanos y líbranos de las naciones, para que demos gracias a tu santo nombre y nos gloriemos en tu alabanza. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde la eternidad hasta la eternidad. Entonces todo el pueblo dijo amén y alabó al Señor. Iglesia amada, en esta mañana, en este día domingo, le animo a que alabemos al Señor. Demos gracias al Señor. Gracias, Dios, por todo lo bueno y lo misericordioso. Él es clemente, lento para la ira, decía el salmista, y grande en misericordia. Bienvenidos a este culto dominical. Que Dios les bendiga.
sido bueno y tu verdad será por las generaciones. Tu misericordia y tu fidelidad nunca terminará. Te damos gracias, por lo que has hecho y por lo que harás. Te damos gracias, Dios, te exaltamos, tú eres digno. Oh, gracias, Dios. Oh, gracias, Dios. Dios les bendiga, hermanos. Les saludo en el amor cristiano, deseando que cada uno de ustedes se encuentre bien. Me ha correspondido en este día dar la lectura bíblica, que la tendremos en Romanos, capítulo 11, del versículo 33 al 36. Leo en el nombre del Señor. Oh profundidades de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Palabra del Señor. Pues en tu amor seguro estoy.
encontramos nuevamente ya a punto de entrar a la palabra del Señor. Y creo de que en estos tiempos especiales de pandemia, ir a la suficiencia de Cristo, revisar la soberanía del Señor, la supremacía de Cristo, es algo que nos va a sostener, nos va a fortalecer. Quiero invitarles a que continuemos nuestra lectura y vayamos hoy día ya al capítulo 2 de esta epístola a los Colosenses y le demos lectura para desde allí encontrar las verdades que el Señor quiere que hoy nosotros podamos considerar. Dice la palabra del Señor, Colosenses capítulo 2, desde el verso 1, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Amén. Tomémonos un tiempo para orar delante del Señor. Amado Padre, queremos ir ante tu presencia. Agradecido, Señor, porque tú eres quien nos conoce. Agradecido, Señor, porque aunque nos conoces, nos amas. Porque has manifestado, Señor, una gracia sobreabundante, Señor, sobre nosotros a través de Jesucristo. Y por eso pedimos que hoy prepare nuestros corazones para ir a tu palabra y ser, Señor, intuidos por ella, ser desafiados por ella, mi Dios. Prepara nuestros corazones que quizás, mi Señor, debido a tantas cosas que suelen ocurrir, hoy no llegan con la mejor disposición, hoy no venimos con el mejor ánimo, no venimos con la mejor intención, mi Dios amado, pero tú tienes el poder de vivificar, Señor, nuestras vidas, tú tienes poder de darle vida, Señor, a los huesos secos, Señor, tú tienes poder para levantar nuestros corazones. A través de tu palabra, mi Señor, tú harás todo lo que estás dispuesto a hacer y confiamos en el poder que hay en ella y confiamos, Señor, en los méritos de Cristo, confiamos en el poder de tu Espíritu Santo para darnos fortaleza, Señor, para hacer aquello que tú mandas a que seamos. Bendícenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se cuenta de una historia que una vez unos turistas llegaron a un pueblo en un país del continente europeo, que está bien al norte del continente europeo, y desde allí se suponía que era una ciudad llena de historia. Uno de los visitantes les dijo a un anciano que estaba sentado a la orilla del camino: querido amigo, me imagino que aquí nacieron grandes hombres. Y él le dijo: no, todos nacieron siendo bebés y luego crecieron. Sin duda esta experiencia nos lleva a nosotros a comprender o a tener presente lo que estaba presente en la mente de este hombre. Y es de que existe un proceso natural en cada una de las personas que están vivas. Y este proceso natural es el crecimiento, es el desarrollo. Nadie nace para quedarse tal cual, todos nacen para crecer. Y si no hay crecimiento es porque hay una enfermedad allí. La vida cristiana es lo mismo. Pablo ha venido exponiendo la verdad más grande que existe en el universo. Él ha venido hablando acerca de Jesucristo. Ha hablado de que Jesucristo es la imagen de la deidad de Dios manifestada a los hombres. Jesucristo es el Señor y tiene total supremacía sobre la creación, sobre la redención. Es el Señor sobre el universo y es el Señor sobre la iglesia. De esta verdad Él fue constituido ministro y por lo tanto se debe a esta verdad y la forma en que Él se ha comprometido a comunicar el misterio de Dios, lo declaró diciendo en el verso 29 del capítulo 1, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre, enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Cristo es el corazón del Evangelio, la llave que revela el misterio. Cristo es la única esperanza que tiene el pecador para llegar a la vida eterna. Y Pablo entonces proclama ese Evangelio que proclama a Cristo y anuncia las bendiciones que Cristo logró para los pecadores que acudan a Él en arrepentimiento y fe. No solamente para cierto grupo étnico, no solamente para una raza, no solamente para una nación exclusiva, sino que a todo hombre Él ha venido anunciando la palabra del Señor. Ese compromiso de Pablo con la iglesia a nivel general no se diluye en una pasión universal que al fin nunca se va a concretar. Porque la forma en que el amor por la iglesia se hace concreto, real y válido es a través del compromiso con una iglesia local específica.
Pues es fácil amar a todo el mundo, es fácil decir yo amo a todo el mundo, amo a toda la iglesia, pero la lucha se da cuando tienes que amar a personas reales, con sentimientos reales, a personas cercanas. Y eso solo se consigue amar a la iglesia en una relación, en un compromiso con una iglesia local. Pablo estaba profundamente preocupado por las iglesias en Colosas, porque estaba siendo amenazada desde el interior por falsas enseñanzas. Y él en amor expone el peligro que amenaza a la iglesia. Y esto nos propone a nosotros cómo debiese manifestarse una real preocupación y un real amor por la iglesia local. Sin duda, al estar constituida de personas, una iglesia nunca va a alcanzar un grado de perfección hasta que estemos en la gloria. Se dice normalmente o constantemente estar con Cristo. Es la gloria, ¿cierto? Es la gloria, pero estar con los hermanos es otra historia. Y esa es una realidad porque estamos rodeados de personas que están en un proceso de crecimiento. Y es cierto que eso provoca en algún momento preocupaciones, pero ¿cómo yo expreso una preocupación que es real, que realmente es válida? ¿Cómo se manifiesta ese amor por la iglesia? Lamentablemente muchas veces eso solo no pasa de aquello que es una queja, de aquello que es una conversación, de aquello que no trasciende al chisme, a lo mejor un posteo en redes sociales, pero nada de eso va a conseguir un efecto real en la iglesia y de nada de eso Dios nos está pidiendo que hagamos. Consideremos lo que hay en el corazón de Pablo. Veamos cuál es la relación, cuál es el vínculo que él tiene con estas congregaciones que están allí en la ribera del río Licón, en el Asia Menor, que no fueron fundadas por Pablo, son congregaciones que él no conoce personalmente, y a estas alturas de la historia es difícil que él pueda ir y conocerlas porque él está prisionero en Roma, porque pronto ya en un par de años más él será ejecutado y se desencadenará una feroz persecución sobre las iglesias. Así que es muy probable de que esa unión o esa reunión nunca se vaya a dar. De hecho, nunca se dio. Pero aún así, él expresa un verdadero amor por ellos, manifestando una profunda preocupación a través de una lucha agónica en intercesión por la iglesia. Él ora para que esta iglesia alcance la madurez. Él ora para que esta iglesia sea fortalecida. Él ora para que esta iglesia se aferre de la única y suficiente arma para defenderse de cualquier ataque de falsas enseñanzas y para sobrellevar cualquier tribulación que les pueda venir. Él ora para que ellos sean fieles a Cristo, porque la lealtad a Jesucristo les sostendrá en el momento de dificultad. Cristo es todo lo que la iglesia necesita para vencer en medio de un mundo antagónico. Por eso, si queremos conocer cómo se manifiesta realmente el amor, la preocupación por una iglesia real, un real amor por una real iglesia, vamos a ir a este texto donde vemos cómo se revela el corazón de un ministro que está en un estado de preocupación. Y lo veremos a través de 3 puntos que intentaremos desarrollar en esta mañana. El primero es, miraremos el corazón del ministro. En segundo lugar, veremos lo que el ministro espera de la iglesia, las razones que le llevan a la oración o por qué él está orando por esa iglesia. Y en tercer lugar, una advertencia necesaria pero llena de esperanza en la victoria que es posible en una iglesia que alcanza la madurez espiritual, la madurez cristiana. Él sabe que es posible salir victoriosos ante cualquier enemigo aferrados de Cristo. Por eso entramos ya de lleno a lo que es la lectura de esta mañana. Lo primero que leemos en el capítulo 2, verso 1 es lo que él dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. El corazón de Pablo está abierto delante de la iglesia. Él tiene una preocupación. El ministro de un misterio glorioso sufre profundamente por una iglesia que él ama intensamente, pero aún así es una iglesia que él no conoce personalmente, pero él la ama con todo lo que hay en su corazón. Él la ama con un afecto tan entrañable que él no se restringe y les dice al iniciar el capítulo: yo espero que ustedes sepan lo que está pasando por mi interior. Esto es lo que hay en mi corazón. Yo quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Él intencionalmente quiere que la iglesia sepa qué es lo que hay en su corazón. Él espera que la iglesia lo sepa. Él espera que la iglesia comprenda lo que está en su vida. Hermanos, comprometerse con las personas es un desafío. Porque cuando tú te comprometes con una iglesia y te comprometes necesariamente con las personas que componen esa iglesia, tú te haces parte de ti, sus alegrías,
ríes con sus alegrías, sufres con sus dolores, sufres con sus penas y además añades sus preocupaciones sobre tus espaldas. Pero aún así lo haces sin amargura. Pablo estaba preocupado por el peligro espiritual que rodeaba a esta iglesia. Pablo sintió agonía por estos creyentes porque su relación con ellos era una relación real. Ellos estaban en un peligro espiritual. Ellos estaban siendo rodeados por falsas enseñanzas. Y Pablo, hermanos, sintió agonía por estos creyentes, porque su relación con Cristo estaba siendo amenazada. ¿Qué le preocupó a Pablo? Y note usted dónde van las verdaderas preocupaciones. De repente, hermanos, manifestamos preocupaciones por muchas cosas, pero nunca nos preocupamos realmente porque Cristo sea formado más y más en la imagen nuestra, más su imagen en nosotros y más su imagen en medio de nuestra iglesia. Y Pablo luchaba por eso. No luchaba porque esta iglesia tuviera un mejor templo, no luchaba porque esta iglesia fuera librada de las persecuciones. Él luchaba en oración para que esta iglesia se mantuviese aferrada de Cristo. Él agonizaba por esta iglesia. Aunque él no conocía Colosas, aunque él estaba bajo arresto domiciliario, encadenado a un soldado romano allá en Roma, pero él aún así podía agonizar por ellos en oración. Porque otra vez vemos, hermanos, la misma palabra del verso 29 del capítulo 1 que estudiamos la semana pasada, que él, ¿cierto?, manifestaba o pregonaba este evangelio luchando. Esta expresión luchando implica, como ya lo sabíamos, agonía. Es la expresión propia de un atleta o de un guerrero. Es una palabra que es parte de la jerga militar. Implica un esfuerzo extremo, un esfuerzo hasta la agonía. La clase de lucha, hermanos, que Pablo emprende por los hermanos, quizás nosotros pudiésemos especular muchas formas en las cuales Pablo está luchando, quizás llevando discusiones adelante, haciendo debates, pero no, la oración o la lucha de Pablo se manifiesta como lo leemos en diferentes textos, pero yo quiero citar solamente uno, Romanos capítulo 15, verso 30. Os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que os esforcéis, que esta palabra esforzar es la misma que luchar en el griego, juntamente conmigo en vuestras oraciones a Dios por mí. O sea, las preocupaciones de Pablo por la iglesia se concretaban a través de una intensa vida de oración intercesora por sus hermanos. Considerando que estas oraciones tenían también incluidas a los hermanos de Laodicea y seguramente también a los hermanos de Hierápolis, que eran las 3 ciudades junto con Colosas que estaban allí a las orillas del río Lico, donde había congregaciones que habían sido fundadas por el mismo pastor Epafras. Cada una de esas iglesias preocupaba el corazón de Pablo. Pablo agonizaba por ellos. No era una iglesia fundada directamente por Pablo, pero aún así Pablo las sentía tan propias. Y nosotros vemos en este corazón abierto de este ministro cómo es una manera válida y fructífera de expresar preocupación por alguien. Pablo, hermanos, no lo hace a través de conversaciones, no lo hace a través de críticas con terceros, sino que a través de una intensa plegaria intercesora delante de su Señor. Pablo amaba a la iglesia, Pablo amaba a las iglesias. Qué gran ejemplo de amor por los hermanos vemos aquí. Nunca tu amor por Cristo es real hasta que ames a su iglesia y nunca manifestarás un real amor por la iglesia de Cristo hasta que ames una iglesia local. Él está profundamente inquieto por su seguridad y por el crecimiento espiritual de estos hermanos. Pablo sabía lo único que podía sostener a la iglesia en estos tiempos de crisis, en estos tiempos de dificultad, era una estrecha relación con Cristo, una férrea lealtad con el Señor. Esta realidad pone de rodillas el corazón de Pablo y él desea que los creyentes lo sepan. Él no se lo guarda, él lo expone delante de ellos. Él quiere que estos creyentes pongan de lado todas sus dudas y todas sus vacilaciones y se aferran exclusivamente de Jesucristo como el Señor de la vida, como el Señor de sus vidas, como el Señor de la iglesia. ¿A quién más podemos ir sino a Cristo? ¿De quién más nos podemos aferrar sino a Cristo? Fuera de Él nada podemos hacer sin Cristo. Y Pablo ora para que esta iglesia entienda que su corazón sufre cuando la iglesia está peligrando en esa relación, en esa comunión con Cristo. Y por lo tanto, él eleva una oración. Decíamos que las preocupaciones de Pablo se manifestaban en oraciones. Y lo que nosotros vemos aquí es en qué consiste luego, desde el verso 2 en adelante, la oración de Pablo. Una oración por madurez espiritual. ¿Qué es lo que el ministro espera de la iglesia a través de su oración? Pablo ha venido abriendo su corazón. Él es un ministro que sufre una profunda preocupación por la iglesia en Colosas. Y eso es lo que nosotros leemos en el verso 2.
cuando él derrama sus peticiones delante del Señor por estos hermanos. Él dice, lucho para que sean consolados sus corazones y para que unidos en amor alcancen todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Hermanos, en estas peticiones que Pablo agrupa en esta oración, está en sí el carácter, la radiografía o el retrato de un creyente maduro. Pablo en su oración está vislumbrando la meta final que anhela para sus hermanos. Esta es la imagen de un pastor que ama a su iglesia, porque el pastor que ama a su iglesia espera ver reflejado a Cristo en su iglesia. Estas son las peticiones de Pablo. Este es el retrato de un cristiano maduro. Es el deseo de todo ministro de un misterio tan glorioso como aquel que ha sido manifestado en el Evangelio. Los líderes de la iglesia en el área han traído a Pablo allá a la cárcel en Roma un informe sobre las iglesias que están aquí y por las cuales Pablo ora. Y esto lo podemos ver en el versículo 5, de que es un informe en sí positivo, es un informe bueno. Los hermanos se mantienen en orden, los hermanos se mantienen aún firmes. Pero ante un informe tan positivo y alentador, lo que vemos en Pablo no es un relajo. Él no dice, ok, está todo bien, bueno, ahora descansemos y preocupémonos de otras cosas. No. Pablo no abandona su lucha, aunque el informe es positivo, pues, hermanos, el estar viviendo hoy un momento bueno, por decirlo de una manera espiritualmente, no les hace inmunes, no les hace libres de cualquier opresión que venga sobre ellos, no les hace libres del engaño. El momento más peligroso de un creyente es cuando el creyente piensa de que no tiene ya de qué preocuparse y se relaja y se indispone o empieza a ocupar su tiempo y sus fuerzas en otras cosas. Y la herejía gnóstica está infiltrando la iglesia. El peligro es latente y sin duda los cristianos inmaduros serían la presa más fácil de estos depredadores de la fe. La oración de Pablo tiene varias peticiones muy claras que apuntan, como le decíamos, no a las circunstancias de la congregación, sino que apuntan al carácter de la congregación. Pablo está orando para que el carácter de sus hermanos sea pulido por el poder del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. La primera petición que nosotros vemos acá, de que él, por la cual él ora, dice que para que sean consolados sus corazones. Si nosotros leemos esta frase, consolados en sus corazones, encontramos allí este verbo, consolar, que es sinónimo de alentar o fortalecer. Y significa literalmente en el griego parakaleo. Esta expresión significa en sí o tiene que ver con un concepto propio de la justicia romana, que significa llamar a alguien al lado de. Es poner a alguien al lado de otra persona. Les decíamos que es un concepto propio de la ley romana que ocurre cuando un hombre es acusado y es puesto ante un tribunal, se le permite de que alguien pase y se ponga junto a él y le ayude en su defensa, le colabore, hable en nombre de él, le diga qué es lo que tiene que decir, le ayude en todo momento y en ningún momento le deje solo. Y si usted va al Evangelio de Juan, se va a encontrar de que hay alguien que ha sido llamado a estar al lado nuestro en todo tiempo. Y ese es el Espíritu Santo, el que es también llamado por el mismo Señor Jesucristo como el Consolador o el Paracletos, aquel que ha sido puesto al lado de la iglesia, aquel que ha sido enviado para exhortarnos, para aconsejarnos, para reprendernos, para confortarnos, para consolarnos. Y Pablo sabía que Él es el medio a través del cual Dios logrará que los creyentes alcancen toda la potencia propia de un verdadero testigo del Evangelio. Solo el Espíritu Santo puede lograr cristianos eficaces, cristianos poderosos, testigos fieles. Y cuando Pablo ora por estos hermanos, él habla de que sean sus corazones fortalecidos. Cuando Pablo está usando este concepto corazón, está usando lo que se entendía en su idioma original. Cuando habla de corazón, él está hablando de un concepto que abarca toda la integridad del ser humano. Significa toda la persona. Y de hecho la palabra en el griego para corazón es la misma o es un sinónimo para individuo o persona. Por lo tanto, cuando Pablo ora porque los corazones sean fortalecidos, él está orando para que toda la persona sea fortalecida, todo su intelecto, la voluntad, sus emociones, todo sea fortalecido, sea consolado, sea animado, sea alentado por el Señor. En nuestro idioma, cuando hablamos de corazón, generalmente es cierto, este concepto
se enmarca lo romántico y abarca solo los sentimientos, pero en el griego implica toda la integridad del ser humano. Él quiere, queridos iglesias, Él ora porque estos creyentes experimenten una obra total, integral del Espíritu en ellos, que todo su ser, todas sus motivaciones, pensamientos, sentimientos sean fortalecidos y sean animados. Porque sin duda, al ser los corazones animados por el poder del Espíritu Santo, al iniciar una obra transformadora interna, el Señor en los corazones de la iglesia, esta luego, hermano, inevitablemente se habrá de manifestar externamente. Porque de un corazón fortalecido, de un corazón consolado, surge el vínculo perfecto. ¿Qué surge de corazones transformados? Y esa es la segunda petición de Pablo, que estén unidos en amor. El amor surge de corazones firmes. El amor y la unidad surgen de una fe sólida. Cuando hablamos de unidad estamos hablando no de uniformidad. Estamos hablando de un concepto que quiere decir estar entretejidos, ser inseparables, estar cohesionados a tal punto que son indivisibles. Hermanos, una fe fortalecida se traduce en una unidad efectiva, entregada, sacrificial, compasiva los unos por los otros. Es la imagen de dos personas unidamente, fortalecidamente caminando juntas para hacer una fuerza indestructible. Una señal clara de madurez es cuando existe la voluntad de acompañar y sobrellevar a la comunidad. Nunca puedes esperar de un corazón tibio el amor por la iglesia. De hecho, los tibios son los primeros en abandonar la iglesia. Una fe débil, un corazón desanimado, lo primero que hace es manifestar su desprecio por sus hermanos. Pero un corazón firme, hermano, se manifiesta. Un corazón firme, que es algo interno, algo quizás que está oculto a los ojos, se manifiesta a través de una unidad y de un amor perfecto. Por eso Pablo ve una relación estrecha entre la fe y el amor. Porque así se produce un crecimiento que es orgánico, que es armonioso, que es natural, como ocurre en un cuerpo sano. Porque en un cuerpo sano nunca va a crecer un brazo primero y luego el otro. Hermanos, no, todo se va desarrollando en armonía. Y eso nosotros lo encontramos en Efesios, capítulo 4, verso 16, que dice: de quien todo el cuerpo bien concretado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la propia actividad de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahí está el amor. Cuán importante es la unidad en un contexto de prueba y de sufrimiento para una iglesia. Nuestra propia historia de iglesia local no nos recuerda. Este templo, donde hoy predico, quizás solo por este momento, este templo fue levantado después de un terrible terremoto en el año 2010, gracias al amor y a la unidad que se manifestó en la congregación en ese momento y a la iglesia que nos quiso ayudar desde diferentes puntos del mundo. La iglesia bíblica Gracia Soberana se fundó luego de haber sido excomulgados por causa de nuestra fidelidad a los principios de la Reforma y a los principios de las Escrituras, y se fundó esta iglesia porque había suficiente amor y unidad como para poder emprender algo tan desafiante, algo tan difícil, algo tan complicado en momentos tan tristes. Podemos ver lo que es posible que se consiga en una iglesia cuando en una iglesia hay unidad en amor. Hermanos, la adversidad nunca podrá derrotar a una iglesia que está unida. Una unidad resistente no solo puede sostenerse de emociones también. No solamente puede sostenerse en sentimientos. Cuando hablamos de amor, hermanos, la palabra amor en la Biblia nunca se refiere solo a sentimientos, se refiere a acciones concretas, a cosas específicas. Hermanos, por eso, cuando nosotros estamos hablando de amor, el Pablo luego continúa su oración y plantea su tercera petición, y esta petición es para que haya la fase como para que pueda sostenerse esta unidad. Dice, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Hermanos, hoy día existe la idea de que el amor es incompatible con la verdad. Que el amor en una iglesia es incompatible con el entendimiento en unidad de la fe. Muchos dicen que para poder mantener la unidad es necesario sacrificar la verdad o sacrificar la doctrina o los fundamentos de la fe. Pero para Pablo no existe verdadera unidad sacrificando los fundamentos de la fe. Es importante que la unidad en amor sea sostenida por algo sólido que va más allá que las emociones y los sentimientos, y para eso Pablo ora para que ellos todos alcancen las riquezas del pleno entendimiento. Hermanos, porque cuando nosotros vamos a estos conceptos nos damos cuenta que ¿qué es lo que nos mantiene unidos?
¿Qué es lo que nos mantiene unidos? Es el entendimiento de las riquezas. Cuando Pablo habla de las riquezas, hermanos, siempre usa esta expresión riquezas para describir el amor de Dios en Cristo. Por ejemplo, Efesios capítulo 1, versículo 7, nosotros podemos leer lo siguiente: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Según las riquezas de su gracia. Los creyentes son espiritualmente ricos por la riqueza y generosidad de Dios en Cristo. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. ¿Cuál es la riqueza que tiene la iglesia? Es el amor que Dios tiene por ellos, manifestado esto en su gracia revelada en Cristo Jesús nuestro Señor. Hermanos, Pablo continúa usando términos y conceptos que son propios de los falsos maestros. Y en esta frase, hermanos, él usa la expresión pleno entendimiento, que es una frase que incluye la palabra que estaba de moda entre los herejes. Si usted se recuerda de ella, la palabra pleroma o plenitud. Estos falsos maestros intentaban hacer que el cristianismo fuera amigable, relevante y asociable a una cultura y a una sociedad como la griega. Ahora, ¿cómo se podrían aceptar los conceptos sensuales e inmorales de la cultura griega al interior de la pureza del Evangelio? No se pueden entremezclar. Es imposible que cohabiten ambas formas de entender la vida, ambas cosmovisiones en un mismo corazón. Eso es algo que la iglesia debe entenderlo. Lamentablemente hoy en día muchos creyentes están siendo seducidos por las ideas del mundo. Y hermanos, es imposible que en un corazón habite el Evangelio e ideologías que son abiertamente anticristianas. Es imposible que existan las cristianas feministas, es imposible que existan los cristianos marxistas, es imposible. ¿Por qué? Porque ambas ideologías se contradicen, una niega a la otra. Es imposible que ambos estén en un mismo corazón. O estás lleno de Cristo o estás lleno de ideologías del mundo. Hermanos, y los gnósticos querían formular pensamientos que incluyeran al cristianismo dentro de su biblioteca de pensamientos. El cristianismo no era el fundamento, sino que era una pieza más dentro de todo un engranaje de pensamientos y de ideologías que pretendían hacer de este cristianismo algo que fuera relevante a los incrédulos, los sensuales, aquellos que nunca iban a amar a Cristo, nunca iban a desear la santidad. Hermanos, y esto es un peligro, porque este mismo motivo hace que muchos herejes modernos intenten forzar el Evangelio en formas o categorías de pensamiento que se adapten al pensamiento de este mundo para ser relevantes a una cultura que es abiertamente anti-Dios. Dios no viene a hacer concesiones, el Evangelio no viene a proponer ideas, el Evangelio, hermanos, ofrece la vida a cambio de la rendición total. Si no hay rendición total, no hay vida. El Evangelio es salvación o es condenación, pero no es una proposición a ver si qué te parece, una idea que tú puedes allí sopesarla junto con otras y tomar algo de ello. No, es imposible que eso se llame Evangelio. El Evangelio es algo que se abraza en su totalidad. Y eso, hermanos, dijimos que Cristo perfecciona a su iglesia a través del Evangelio. Esa es la verdadera riqueza de la iglesia. Es la comprensión del Evangelio por parte del creyente, pero en toda su profunda extensión. Por eso Pablo habla de las riquezas del pleno entendimiento del misterio, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. El entendimiento de eso, hermano, es lo que hace que la iglesia sea fuerte, sea rica y sea sólida. Hermanos, por eso nosotros tenemos acá frente a nosotros un gran desafío. Hermanos, Cristo está perfeccionando a su iglesia a través del Evangelio. Hermanos, la iglesia debe avanzar cada día en una mayor comprensión de las riquezas que Dios ha puesto a su disposición a través del Evangelio. Hermanos, saber cuánto y de qué manera hemos sido amados por nuestro Dios es un escudo contra toda situación que provoque tristeza y amargura en el corazón. Si tuviésemos plena conciencia, hermanos, de cuánto Dios nos ama a través de Cristo, hermanos, se nos fortalecería contra cualquier diagnóstico médico contrario, contra cualquier pérdida de todo tipo, contra cualquier tristeza, contra cualquier amargura. Hermanos, si la iglesia se recuerda constantemente de que Dios se hizo hombre en Cristo y que fue a la cruz por amor a nosotros y que allí Él se entregó por nosotros, hermanos, la iglesia tendría tanta fortaleza como para sobrellevar cualquier cosa que venga contra ella.
Por eso Pablo ora por un entendimiento más profundo de este misterio. El misterio, ya lo dijimos en el verso 29 del capítulo 1, es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Hermanos, el misterio es Cristo. Allí está la verdad que Dios ha revelado, la redención provista en Cristo, en su vida, en sus enseñanzas, en su sufrimiento, en su muerte, en su resurrección, en su ascensión y en su segunda venida que esperamos. Hermanos, es el misterio del plan de redención eterno porque Dios ideó y que implementó a través del Hijo. En esa verdad debemos invertir nuestras vidas. En esa verdad debemos descansar nuestros corazones. En esa verdad, hermanos, y ante esa maravilla contenida en Cristo, hermanos, nunca se acabará el asombro de la iglesia. Hermanos, ante alguien tan maravilloso, ante algo tan grande como el plan de Dios, hermanos, los ángeles guardan silencio en asombro con mayor verdad, hermanos. La iglesia debiese ser sostenida. Oh, hermanos, Dios nos ayude para adquirir los conocimientos que vienen de Cristo, hermanos, porque en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Este versículo, hermanos, refuta el énfasis que hacían los falsos maestros en el adquirir un conocimiento enigmático que les haría superiores a los demás. Hermanos, esta frase refuta las ideas de los gnósticos, de los herejes que decían de que se necesita conocer algo más aparte de Cristo para alcanzar la plenitud. Y aquí Pablo está magnificando, hermanos, una, refutando el argumento y otra, está magnificando la persona de Cristo de una manera total, grandiosa, hermanos, que no queda espacio para dudar si necesitamos algo más aparte de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros, hermanos, todo lo que Dios ha querido que tú sepas, todas las riquezas de lo que leímos adelante, los tesoros, hermanos, que están aquí. ¿Quiénes son? ¿Dónde está la riqueza y el tesoro de la iglesia? Está en Cristo. Oh, hermanos, y eso debiese a nosotros llenarnos de plenitud y nos debiese animar a desechar cualquier tentación a buscar algo más que no sea Cristo. Romanos capítulo 11, verso 33 dice: oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. El misterio de Dios, hermanos, es una persona. El plan de Dios es una persona. Y la salvación de Dios es una persona, y esa persona es Cristo. No el esfuerzo humano, no el conocimiento humano, hermano, no la sabiduría de los hombres, hermano, la sabiduría de Dios se manifestó en Jesucristo. Cristo es el misterio, Cristo es el tesoro, y tú debes saberlo, y tú debes conocerlo, y tú debes convencerte, y tú debes construir tu vida en Él, para que nunca seas movido por nada de este mundo. Estaremos rodeados de tristezas, estaremos rodeados de peligros, estaremos sometidos a constante presión, pero si Cristo es nuestra fuente, si Cristo es nuestro tesoro, ¿quién nos podrá mover de allí? ¿Quién nos podrá separar de su amor? Bendito sea el nombre del Señor. Pablo ora para que esta iglesia alcance este nivel de madurez. Pablo ora para que esta iglesia alcance este nivel de crecimiento, porque él tenía un objetivo concreto. Ese conocimiento va a servir para algo real, algo conciso. Verso 4 dice: y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los falsos maestros estaban capacitados para seducir con palabras persuasivas. Esta expresión palabras persuasivas quiere decir una especie de discurso muy bien elaborado con la capacidad de mover a alguien, de mover las convicciones de una persona. Hermano, un discurso potente, pero con un fin, el engaño. Desviar de la verdad a la iglesia. Por eso no es extraño ver a tantos creyentes, hermanos, que no maduran espiritualmente, ser arrastrados por promesas de poder y de prosperidad de los falsos maestros. Mucha gente se cambia de iglesia porque en tal iglesia hay más poder, entre comillas. Hermanos, cuán fácil les resulta a los hombres con palabras sensuales arrastrar a creyentes inmaduros. Y Pablo ora para que estos creyentes sean maduros, justamente para que no sean arrastrados por el engaño, para que no sean engañados por los falsos maestros. Pablo ha oído de que esta iglesia, aún en medio de un ambiente hostil, se logra conservar, hermano, en un estado de fortaleza espiritual. El verso 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Hermano, esto provoca gozo en él,
en el ministro del Señor. Esto provoca gozo en el corazón de Pablo. Los falsos maestros están luchando por destruir la fe de la iglesia, pero esta fe, hermanos, resiste. Esta iglesia persevera con valor en medio de un ambiente de tanta hostilidad. Y Pablo exhortaba que sus vidas sean congruentes con todo lo que ellos saben. Nosotros lo acabamos de leer acá en el verso 6. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. ¿Cómo recibiste a Cristo? ¿De qué manera esta iglesia recibió al Señor Jesús? La respuesta adecuada ante la revelación, ¿cierto?, que Pablo ha venido estableciendo en los primeros versos del capítulo 1 o durante todo el capítulo 1, en toda su cristología, hermanos. ¿Cómo uno debiese recibir a Cristo? Cuando uno lleguemos al cielo, hermanos, cuando nos acerquemos allá, hermanos, no nos van a preguntar acerca de todo lo que hicimos, lo que aprendimos, cuántos libros compramos, o cómo nosotros, hermanos, hicimos buenas obras. Lo que se nos va allá a determinar la eternidad de cada uno de los hombres es cómo recibiste a Cristo. Hermanos, y ante una exposición acerca de la supremacía y suficiencia de Cristo, la respuesta adecuada es recibir a Cristo, afirmando que Jesucristo es Dios encarnado, como las Escrituras lo anunciaban, que murió por nuestros pecados en la cruz como nuestro sustituto y que hemos puesto toda nuestra confianza en Él para que nosotros seamos salvados y recibidos en la vida eterna. Se recibe a Cristo como el Salvador y Señor pleno. Es la forma en que se recibe a Cristo. A Cristo se le reconoce, a Cristo, hermano, uno se humilla delante de Él. Uno, hermanos, obtiene de Él la vida. Y uno tiene que verlo como eso, como la fuente de vida. Aquel que ha recibido a Cristo de esta manera. Porque no hay otra forma de recibirlo. Va a tener una respuesta adecuada a esa obra que Cristo hizo en su corazón. Hermanos. A Cristo se le recibe como el total Salvador, como el total Señor, nunca como un complemento, nunca como un accesorio, como los maestros falsos de Colosas lo estaban diciendo. ¿Tienes a Cristo? Ok, estás bien, pero aún te hace falta algo más. Pablo está diciendo, a Cristo se le recibe en su totalidad y con eso tú no necesitas nada más. Y ahora que tienes a Cristo, debes andar en Él. La respuesta a tener a Cristo es andar en Él. Si tienes a Cristo, esto se ve en frutos. Esto se ve en obras concretas, en hechos reales. Y para explicarlo, Pablo usa algunas metáforas que dan la idea de lo que implica la idea principal de andar en Cristo. ¿Qué es lo que significa que Cristo esté unido con su iglesia? Y la imagen que puede describir este andar en Cristo o este permanente compañerismo y comunión con Cristo es la de estar arraigados en Él, como dice el verso 7. Arraigados en Él. Esta es la imagen de un árbol que profundiza sus raíces y que permanece firme. Cristo es el fundamento donde nuestras raíces deben ser arraigadas. Cristo es nuestra fuente de vida. Cristo, hermanos, es de donde obtenemos todo el alimento que nos sostiene a través de su palabra. Hermanos, la palabra del Señor debe echar raíces en nuestros corazones, deben profundizar en nuestras vidas para que nos afirmen como un árbol se afirma a través de las raíces en la tierra. Hermanos, para que cuando vengan las tempestades, cuando vengan los temporales, ese árbol permanezca firme y no caiga. Hermanos, si usted se fija, andar en Cristo significa estar arraigados, permanecer allí en Cristo. Cristo es el medio que nos ayudará a sostenernos en pie en medio de las tormentas más terribles de la vida. Por eso Pablo dice, ustedes recibieron a Cristo, ahora deben estar arraigados en Él. Hermanos, y luego usa otra palabra, y sobreedificados en Él. Cristo es la piedra del ángulo sobre la cual se construye la iglesia. Todo el edificio que es la iglesia se sostiene de Cristo. Allí está el fundamento sobre el cual nuestras vidas van siendo construidas. Hermanos, si Él sostiene el edificio, este edificio nunca va a caer. El Señor va logrando que su iglesia siga, hermanos, avanzando. Y además, hermanos, esta iglesia debe ser coherente con lo que sabe. Hermanos, porque luego leemos en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Hermanos, ¿qué significa ser confirmados en la fe? Significa, hermanos, recibir la fortaleza para vivir de acuerdo a lo que sabemos. Una iglesia que tiene un profundo conocimiento de Cristo tendrá una profunda comunión con Él y ante la dificultad de la vida sabrá mantenerse, como dice el verso 7, abundando en acciones de gracia. Una iglesia que está firme en Cristo sabrá mantenerse agradecida, sabrá mantenerse, hermanos, sólida, sabrá mantenerse plena. Una iglesia que está arraigada y sobreedificada en Cristo, hermanos, se mantendrá
con un corazón satisfecho y pleno, porque su tesoro supremo, hermano, es el soberano y suficiente Señor Jesucristo. De Él obtiene la vida, de Él, hermano, se mantiene en vida, y esta plenitud de comunión con Cristo se convertirá en una fortaleza inexpugnable para el engaño, para la tristeza, para las tribulaciones, para el desánimo, para la persecución, para la enfermedad, para la mentira. Hermanos, alguien que está allí edificado en Cristo, arraigado en Cristo, siempre tendrá gratitud en su corazón, y nunca tú escucharás una queja, una palabra de amargura de alguien que está construyendo su vida o quien está siendo edificado sobre Jesucristo. Hermanos, si Jesucristo es tu fundamento, en tu vida siempre habrá plenitud y satisfacción. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos ayude. Es común encontrar a personas hoy que hablan de lo mal que está la iglesia, de lo débil que es el hermano, de lo poco eficiente que está el pastor. Y dan su diagnóstico acerca de los demás y hablan de lo que nos gustaría que hicieran, de lo que nos gustaría acerca de cómo fueran. Pero esto, hermano, no siempre es una señal de madurez. El que critica no necesariamente está mejor que aquel que es criticado. Lo verdaderamente provechoso y edificante se produce como cuando Pablo, hermanos, lucha en oración para que Cristo obre poderosamente en la vida de nuestros hermanos, en la vida propia y en la vida de la iglesia. La preocupación de un verdadero ministro es expuesta aquí. El siervo de Dios anhela ver a sus hermanos abundando en acciones de gracia. Pues la gratitud, hermanos, la gratitud y no la queja es señal de madurez espiritual. Se entiende que los seres vivos nacen, crecen, se multiplican y mueren. Asimismo, los creyentes verdaderos necesariamente deben crecer después de nacer. Una de las más grandes tragedias de la iglesia contemporánea es la falta de madurez. De hecho, pareciera que la inmadurez es una tendencia que está de moda. Hay demasiados cristianos sensibles. Hay demasiados cristianos faltos de coraje, faltos de pasión y llenos de quejas. Difíciles de tratar, difíciles de satisfacer, con caracteres frágiles, y a la vez son fáciles de atrapar por toda corriente religiosa, filosófica o ideológica que está de moda en el contexto. Hermanos, el año pasado fue realmente un periodo de mucha prueba a la paciencia. Pero allí se vio el amor. Porque si usted vio, todos los movimientos sociales terminaban teniendo un ala cristiana. Feministas cristianas, LGTB cristianos, abortistas cristianos, insurrección cristiana, en fin, ambientalistas cristianos. El Señor nos ayude. Pareciera que cada ideología que levanta el mundo encuentra eco en algún sector de la iglesia. Nos faltan los hermanos que se suman a los movimientos del mundo y marchan entre las mismas marchas del mundo. ¿Eso qué demuestra? Falta de madurez, falta de solidez, falta de fundamento. Hermanos, no, los cristianos que son verdaderos se mantienen firmes en Cristo y no dividen su corazón entre Cristo y otras ideologías. Los creyentes sanos están firmemente arraigados como un árbol, están sólidamente construidos como un edificio y son cada vez más estables y van produciendo constantemente frutos, hermanos, que son dignos de alguien que camina con el Señor, frutos llenos de agradecimiento. El creyente nacido de nuevo debe crecer. Por eso es preocupante que después de tanto tiempo alguien que ha llegado a la iglesia se mantenga igual o retroceda a cuando llegó. Eso es preocupante, queridos hermanos, porque debiésemos nosotros ir creciendo, ir de victoria en victoria, avanzando en nuestra estatura espiritual. Eso es algo que pone el corazón de cualquier ministro del Evangelio. Y ya sabemos que todos somos llamados a ser ministros. Lo pone, hermano, en un estado de urgencia, de oración, de intercesión por sus hermanos. ¿Qué podemos hacer? ¿Solamente quedarnos aquí a criticar a los que andan abrazando toda corriente de ideología del mundo? No, tenemos que orar por ellos para que sean conformados y sean llenados por el Señor de tal manera que nunca más se vuelvan a mover del único fundamento que permanece por el tiempo y que permanecerá por la eternidad. Hermanos, el Señor nos ayude, porque el Evangelio provoca vida en el corazón del hombre. El Evangelio, hermanos, no permitirá que estemos estériles y ociosos. El Espíritu Santo no nos dejará quedar en un status quo, en un momento donde no avancemos ni retrocedamos. El Espíritu Santo nos hará siempre avanzar. El Señor nos ayude. Hermanos, que las debilidades que observo me lleven a orar.
que las cosas que no me gustan, que las confronto con las Escrituras y que tengo razón para estar en disgusto con aquello, me muevan a la oración y a la intercesión. Hermanos, porque sin duda debemos andar dignos de Cristo. Por lo tanto, dado que todos somos ministros, ocupemos nuestras vidas en luchar en oración, en agonizar en intercesión por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nuestra iglesia, por nosotros mismos, para que todos los que amamos y los que amamos y que quizás aún no conocemos estén arraigados, estén edificados en Cristo, pues solo en Él está la vida verdadera, solo en Cristo está la vida abundante, solo en Cristo está la sabiduría plena, solo en Cristo está la suficiente fortaleza para sobrellevar cualquier dolor, tristeza y desánimo en la vida. Los hombres, es cierto, no nacen los grandes hombres, todos nacen bebés. Pero ya pasó el tiempo de ser un niño. El Señor nos llama ahora a ser una iglesia madura. Y Pablo ora por eso. El corazón de este ministro está preocupado por eso. El Señor nos ayuda a nosotros a que nuestros corazones experimenten este mismo tipo de preocupación, este mismo tipo de pasión. Tenemos que ir a Cristo todo el tiempo. ¿Quién más que Él puede edificar su iglesia? ¿Quién más que Él puede construir a su pueblo, darle vida a los suyos? ¿Quién más que Él puede avivar su obra en medio de estos tiempos? Cristo es la fuente de vida, Cristo es la fuente de poder, Cristo es la fuente de gloria y satisfacción de la iglesia del Señor. Le invito, hermanos, a que tengamos un tiempo de oración ya al terminar. Amado Señor, cuán grande eres tú sobre toda la tierra, poderoso Dios, fuerte y grande. Te necesitamos todo el tiempo. Dependemos de ti, Señor, cada día. Ayúdanos a ser firmes y fieles en ti. En estos tiempos, mi Dios, donde estamos siendo rodeados de ideologías, donde, Señor, nuestra forma de entender según las Escrituras es vista, mi Señor, por el mundo como una expresión propia digna de odio, digna de repudio y de rechazo. Ayúdanos, Señor, a estar sólidamente construidos en ti, para que todos nuestros esfuerzos sean conducidos de tal manera en que haya una edificación total, Señor, de tu obra y tu poder sobre la iglesia. Señor, dependemos de ti en todo tiempo y en todo momento. Ayúdanos, Señor, a servirte con total disposición y a amar a nuestros hermanos con un amor real y concreto, con un amor efectivo, Señor, productivo, que se traduzca, mi Señor, en menos quejas y más intercesión. Ayúdanos, Señor, para ser una iglesia que ande contigo, conforme, Señor, a lo que hemos aprendido de ti. Te lo pedimos por misericordia en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y la palabra de Dios haga vida en sus corazones.
Amados hermanos, ha sido una mañana hermosa, bendecida, hemos estado en la presencia del Señor, hemos estado adorando su nombre, hemos estado frente a su palabra. Solo nos queda seguir obedeciendo y respondiendo a la voz de Dios en estos tiempos especiales en que nos toca vivir, siendo una iglesia conforme a lo que el Señor ha revelado en las Escrituras. El Señor nos ayude a amarnos intensamente. Hay muchas razones por las cuales orar los unos por los otros. Hemos recibido noticias de hermanos que están sufriendo el producto de diagnósticos médicos muy complicados, muy difíciles. Hay hermanos que están pasando por tiempos donde han perdido sus trabajos. Hermanos, tenemos que orar por ellos y tenemos que hacer presente nuestro amor a través del afecto, a través del cariño, a través de una ayuda concreta. El Señor nos ayuda a ser una iglesia firme en estas cosas, porque estas cosas, hermanos, son las que reflejan, son las credenciales de una iglesia verdadera. En esto sabrán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros. Las credenciales de la iglesia se manifiestan a través de estas cosas y el Señor nos ayude a ser testigos fieles de Cristo en medio de un tiempo de mucha dificultad. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Que esta semana sea una semana en que Dios sea glorificado en nuestras familias. Que el Señor les guarde, hermanos. Que el Señor les proteja. Que el Señor les provea. Busquemos al Señor, aprovechemos las cosas que la iglesia pone a nuestro alcance, la palabra de Dios, todos los medios de gracia que aún están, hermanos, aparte del templo, puestos a nuestra disposición. Porque sin duda, hermanos, hoy en este tiempo la iglesia está siendo llamada a que los hogares se conviertan en templos, que las familias se conviertan en iglesias, porque allí, hermanos, Dios se ha de glorificar. Que el Señor les bendiga, la paz de Dios esté en cada uno de ustedes, y que el Señor les fortalezca. Son nuestros deseos. Dios sea abundantemente con ustedes, a los santos y fieles en el Señor Jesucristo que están allá en cada hogar. Dios les bendiga, Dios les sustente.